Como relojito, regresamos a las 30 después de la hora y se lo habíamos adelantado. Ayer se vivió una jornada histórica, por lo menos en su espíritu inédito, la convocatoria a la elección judicial. Sin embargo, la polémica envolvió el ejercicio. Y es que desde su propuesta hasta ayer que se efectuó el ejercicio democrático, ciudadanos, asociaciones civiles, políticos, entre otros, o aplaudieron o criticaron vehementemente estas elecciones. Las razones fueron diversas y para platicar al respecto recibimos a dos invitados, conocedores, especialistas en la materia. Es un gusto, un privilegio para nosotros darles la bienvenida a la doctora en Derecho y jueza en retiro, Magdalena Victoria Oliva, así como Sebastián Arcos Robledo, coordinador de datos de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. A ambos, muchísimas gracias por aceptar estar aquí, por desplazarse en un día tan complicado con esta lluvia. Muchas gracias. Y Magdalena, te preguntaría yo, esto que planteó, mejor no lo pudo haber hecho Ale hace un instante. Uno convoca una fiesta de 100, hay 10 mesas de 10, hay alimentos para 100, hay recuerdos para 100 y resulta que llegan 13. Y uno sale a decir que fue un éxito. ¿Es entendible? No, la verdad es que es el mensaje que se pretende dar y ahí es donde tenemos que puntualizar que es incorrecta esa apreciación porque pretende engañar al público, como se ha venido haciendo a lo largo de estos tiempos. Y creo que es ahí donde tenemos que hacer mucho énfasis, porque lo que hay que destacar es que es una elección en donde la minoría, o sea, menos del 10%, 13% algunos dicen, algunos que son 8%, etcétera, pero es una minoría quien acude a votar y la gran mayoría, más de 90 millones, se abstienen de hacerlo. Y eso tiene una gran repercusión porque a las primeras horas el expresidente López Obrador salió a decir y a invitar y aún así no llegaron a la urna. La actual presidenta junto con su esposo, incluso si ustedes ven las imágenes se advierte cómo él saca su celular para poder votar. Entonces, a pesar de que hicieron la invitación, claramente la población mexicana es un rechazo el no acudir precisamente a las urnas. Para ti, Sebastián, ¿cuál fue la lectura que le diste a la jornada electoral y todo a lo que se vivió previo desde la reforma, las campañas poco extrañas, poco comunicativas de las personas candidatas? La elección estaba hecha por diseño para afectar no la apatía, sino que estaba diseñada para sofisticar a un ciudadano que no contaba con suficiente información. Entonces, lo que trataban era de hacerlo, de disuadirlo y poder movilizar al voto duro de Morena. O sea, ya en esta elección, si algo nos va a ser muy ilustrativo, es en dónde está y de qué medida y tamaño es el voto duro de Morena. ¿Cómo de qué tamaño? O sea, de los 13 millones aproximadamente. Posiblemente estamos hablando de 9.4 millones que se movilizan de forma leal en función de la estructura donde están los territorios. En ciencia política sabemos que una elección no es solamente democrática por el hecho de que se celebre, sino porque tiene condiciones de competencia, deliberación y participación, donde una persona equivale a un voto. En esta elección no estaba eso. Yo les preguntaría, ¿acaso ustedes tuvieron la oportunidad de elegir, por ejemplo, a los jueces que van a estar de competencia económica? No, esos solamente iban a estar en Iztapalapa. La elección estaba diseñada precisamente para disuadir a las personas, saturarlas y en la medida en que no iban a contar con suficiente información, los iba a disuadir de participar activamente o incluso de involucrarse. Participar el día de la jornada electoral, en la implementación, sabían ellos que incluso no iban a participar en el conteo de votos. Claro. Disuadirlos era la herramienta suficiente para decir, nosotros necesitamos poner ciertos nombres. Además, que justo había en la boleta no suficiente competencia, había algunos que estaban restringidos para participar en materia penal, en materia cívica, entonces estaba muy bien selectivamente diseñada en cómo se iban a distribuir los cargos. En Mexicanos rastreamos muy bien en dónde estaban, por ejemplo, el caso de Durango, Aguascalientes, Veracruz, donde había un solo candidato. Sí, o sea, podía ganar con un solo voto. Con el suyo. Con el suyo, con el de su familia. Con el ejemplo, con el precedente de José López Portillo. Y pues bueno, ¿no supuestamente este régimen venía a combatir eso? Así es, pero justo, ya teníamos precedentes. O sea, ustedes recuerden, por ejemplo, la elección para cancelar el aeropuerto.
o la de la revocación de mandato. La participación está en los mismos umbrales, menos del 10%, 17 puntos, o sea, es bajísima y están diseñadas justo para enviar un golpe de autoridad sobre, miren, este es nuestro voto duro y nuestro voto duro decide. Entonces, ¿cuál va a ser la legitimidad de origen de los nuevos elementos en el Poder Judicial? Ninguno. ¿Ustedes se imaginan el clima organizacional que eso va a tener para el Poder Judicial ahora cuando vengan nuevos elementos cuyo trabajo no es la meritocracia, no son los exámenes de evaluación? Evidentemente van a estar dirigidos a contener y a colisionar con respecto a los que van a seguir de carrera. Entonces, ese era el propósito. Insisten en que este proceso era para depurar el sistema judicial, para hacerlo más democrático, para alejarlo de la corrupción, para alejarlo de las decisiones cupulares o de ser dispuesto por las elecciones cupulares, pero con la falta de claridad de cómo votar, cómo conocer los perfiles e inclusive con el interés de los verdaderos perfiles en inscribirse, pues la gente votó por como Dios le dio o a algo entender. básico, como saber qué hace una persona juzgadora. Sí, exacto. O de Tin Marín de Dopingüe, o el ejercicio del que ya hablaremos de los acordeones, que se socializó como si fuera la verdad llegada a nuestras manos. Entonces la gente eligió por elegir, pero ni siquiera hay una convicción de conocimiento de quién está llegando. No, por supuesto que no. O sea, y es justo uno de los elementos más importantes que debemos considerar a la hora de observar, o sea, lo que estamos viviendo en este momento. Está dirigida, las personas creen, más bien el gobierno ha hecho creer que por el hecho de celebrar elecciones vas a limpiar de corrupción, ¿no? Ustedes vean las elecciones también, o sea, asumimos que los votantes son informados, son racionales a la hora que van a votar, pero también en las elecciones son un gran ejercicio para saber en qué medida somos tolerantes a la corrupción, ¿no? Vemos muchos políticos y muy bien posicionados que son reelectos, que consiguen llegar a pesar de que les precede una reputación de altísima corrupción. Sí. Las elecciones no son garantía de que van a limpiar la corrupción. La corrupción se combate de otra manera, tanto a través de instituciones que son contrapesos, como a través de cuestiones informales, que también tiene que ver cuestiones culturales. Entonces, hay elementos muy importantes para decir... La Corte, el sistema judicial, era parte de ese contrapeso. Sí, pero es que la elección estaba diseñada justo para debilitar un poder, no estaba diseñada para construirlo, Claro. para combatir la corrupción. Sobre eso, Magdalena, tenemos, después de lo que vivimos ayer en la jornada, estaremos esperando los resultados, tenemos aún división de poderes en nuestro país, el poder pues, ejecutivo y legislativo pues dominado por el partido en poder y pues sin ningún contrapeso. Decíamos, el contrapeso había sido la Corte. No, desde luego que desde que se aprobó la reforma desapareció la división de poderes y se estableció en la misma reforma, en donde se le otorgan poder absoluto al Senado, más que a la presidencia, al Senado de la República, e incluso se evidenció a lo largo de la implementación de la reforma cómo de manera arbitraria o por el gusto del propio Senado fueron cambiando todas las reglas y de ahí la ilegitimidad. Al ir cambiando las reglas se viola la integridad electoral, porque precisamente en el supuesto de implementar una reforma ya para llegar a la votación como fue el día de ayer, pues justamente los ciudadanos primero tienen que tener el derecho a una información clara, precisa. Y esta elección no se les explicó que no puedes legitimar la elección de jueces magistrados en razón de que no representan a todo el pueblo como lo sería el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, ¿por qué hay una elección democrática? Porque justamente en tu democracia indirecta, bueno, primero en la democracia directa, tú vas y votas. Tú lo plasmas en una boleta. Como el presidente, un gobernador. Así es, pero porque representa a todos. Está diseñado para que precisamente defienda al país. Luego se convierte en democracia indirecta cuando tú ya le diste el voto y esas personas, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, hacen valer a partir de lo que tú le confiaste esa situación. En el caso del Poder Judicial no es posible porque no toda la población está sujeta a un procedimiento judicial. Entonces, no todos los que están involucrados en esta población mexicana están sujetas a un procedimiento, por lo tanto, no tienes legitimidad para votarlos si tú quisieras que te representara. Pero además, Magdalena, los procesos judiciales tendrían que estar sujetos a un solo asunto, no a partidismos, no a afinidades, no a pensamientos, no a movimientos políticos, sino exclusivamente a la ley, ¿no? O sea, el asunto de la justicia tendría que asirse y fincarse única y exclusivamente en la ley, lo que dicta
la Constitución y sus textos derivados, y no entiendo esta necesidad de poner a competir a perfiles en donde qué puede ofrecer o qué pudo ofrecer uno. Yo la voy a aplicar mejor que la otra, yo la leí mejor que mi compañero, la entiendo mejor que el otro. O sea, la ley es una y solamente tiene un camino para la aplicación. Sí, justamente para legitimar al Poder Judicial tiene que ser imparcial y tienen que demostrarte que por lo menos tienen la capacidad técnica de conocer un asunto especializado. El problema de esta elección, que ya viene de muchos problemas con demasiadas irregularidades, desvió la atención sobre la elección de jueces y magistrados para que todos se centraran en la elección de jueces y magistrados, perdiendo de vista lo que en realidad se pierde. La elección de jueces federales lo que impacta es que se destruye el contrapeso y se destruye el tercer poder del Estado. Entonces, la población está distraída sobre la elección de ministros que finalmente se elegían por temas políticos, pero el tema es jueces y magistrados, juezas y magistradas federales, que son quienes eventualmente van a calificar los actos arbitrarios de la autoridad. Los que revisaron Dos Bocas, los que revisaron el aeropuerto, los que revisaron la detención de Rosario Robles. Y bueno, se me vinieron a la mente 3 de bote pronto, pero podríamos nombrar no sé cuántos. Sí, y el problema es que ahora, a partir de que el propio gobierno, a pesar de la minoría, prácticamente nula fue la votación, a pesar de que se invirtieron muchos millones de pesos, toda la fuerza del Estado, toda la publicidad que se dio a nivel República Mexicana, aún así es evidente el desprecio sobre este tipo de situaciones, lo cual la población les dice, no quiero este tipo de jueces como tú los pretendes, por las razones que sean, básicamente por la desinformación y porque realmente eran muy complejas las boletas. Ahora, el tema es que mientras el gobierno no deslegitime esa situación, que levante la voz y diga, bueno, ya vi el ejercicio, todavía puedo hacer una reflexión, y me parece que la presidenta debiera de hacer ese punto toral y decir, ya no podemos continuar con estas elecciones en este sentido. Por lo tanto, las voy a dejar sin efecto, porque lo puede hacer, a pesar de que hay una reforma constitucional. Pero al no hacerlo, la respuesta es que te dice, no me importa que sea un voto, no me importa que vengan 2 personas, porque además el diseño fue establecido sin un voto mínimo, de tal manera que un solo voto haría el cambio. El del mismo candidato. Ahora, Sebastián, ¿cuáles serían los efectos para la ciudadanía? Es decir, hablamos de casos de Dos Bocas, el aeropuerto, el Tren Maya, que pues podrían ser temas tratados de manera política. Para el ciudadano de a pie que tiene sus asuntos en los juzgados locales, ¿cuál es el resultado de esta elección? Y que además, pues a mi parecer no podría llamarse una democracia porque quienes acudieron no estaban informados sobre lo que estaban votando y ni siquiera conocían a las personas candidatas. El primero y el más importante es que el voto es un instrumento de control. Y uno puede creer que por tener una elección para participar, a elegir jueces, hay mayor participación, es más democrático. Y en realidad no lo es. El instrumento de control se va a perder. Va a dejar de ser un contrapeso efectivo de la ciudadanía contra malos gobiernos, contra la tolerancia, contra la corrupción. Entonces, ese control se está disuadiendo y estamos perdiendo como ciudadanos mucho poder para hacer de contrapeso a malos gobiernos. Eso de entrada debe ser muy preocupante porque el hecho de que del voto estemos implicados en debilitarlo y no fortalecerlo para poder elegir solamente aquellos cargos que van a tener una implicación directa, como ya lo explicaba la doctora. Entonces, eso tiene una afectación directa sobre en qué medida podemos tomar en cuenta como un instrumento serio de rendición de cuentas. Y lo siguiente es la incertidumbre. La incertidumbre que va a tener afectaciones desde el pequeño hasta el gran empresario. Las consecuencias económicas van a ser devastadoras. Y no lo hemos medido porque justamente ese es un primer experimento. Pero el hecho de tener incertidumbre jurídica debilita el Estado democrático de derecho. Entonces quiere decir que vas a tener jueces que van a responder en función a cuánto dinero tienes en tus bolsillos o a quién conoces. Y eso es una preocupación, porque entonces el día de mañana que tengas un problema, no solamente van a ser los jueces del ámbito estatal, del ámbito federal, también vas a tener los jueces del ámbito estatal. Y vas a tener mucho más problemas con decir, el problema es que son los jueces, cuando en realidad tienes fiscalías que están en un papel deficiente y son ellos a los que deberíamos estar dirigiendo los tiros para poder mejorarlos. Entonces, esa preocupación de decir, ya no tenemos instrumentos efectivos de rendición de cuentas y además de incertidumbre jurídica, van a traer, y en este contexto también de recesión económica, efectivamente la afectación más directa
inmediata que la vamos a empezar a vivir es sobre cuánto crecimiento económico vamos a tener en el país. ¿Por qué? Porque no va a haber inversión. O sea, eso va a disuadir muchísimo. Que de por sí no estamos tan bien con Donald Trump Exacto. allá de vecino. Si ya la tienes comprometida, ahora aún más vas a debilitar la posibilidad de que haya nuevas inversiones. La duda. O que la gente quiera implementar porque simplemente va a decir, no sé en qué medida puedo confiar de que si algún día tengo un conflicto, pueda haber alguien que resuelva imparcialmente sobre esto. Porque además, los resultados podemos advertir. Centrémonos en la Corte, que son los perfiles que más conoce la gente, que las tres personas que buscan repetir, que son tres mujeres magistradas ministras, que propone Andrés Manuel López Obrador y que se mantienen, son figuras que han estado en polémicas importantes. Y resulta que políticamente les ha ganado, pareciera, la sangre, lejos de la interpretación de la ley. Y claro, con una narrativa muy efectista, ¿a quién no le gustaría pensar que a la Corte llega una historia de superación, de crecimiento, de avance? O sea, estos juegos son muy efectistas. O sea, sí, efectivamente, yo creo que quien cuestione el hecho de que es un caso de superación una persona indígena con complicaciones para acceder a la educación y que se supera a través del estudio y llegue a ser ministro, pues es lo idóneo. Pero ¿quién nos garantiza que estas historias de el ministro indígena, la ministra del pueblo, la ministra atacada, sean realmente los perfiles idóneos y con conocimiento pleno de la constitucionalidad que, reitero, sin importar si son indígenas, si son hombres, si son mujeres, si tienen X o Y preferencia, el asunto en la Corte es única y exclusivamente el conocimiento de la Constitución y la capacidad de interpretarla? Sí, yo creo que aquí el grave problema es que ya quedó evidenciada, ¿no?, la capacidad, por lo menos de las que están actualmente, la responsabilidad en la representatividad de un país a partir del análisis constitucional de los casos. Y me parece que aquí el tema fundamental es que estos perfiles han violado constantemente precisamente estas reglas electorales, de tal manera que incluso fueron incluidas en unos acordeones, y desde el punto de vista de la legitimidad y de la honestidad de quien te va a representar como máximo tribunal del país, tiene que establecer por lo menos la existencia de que ellos mismos denunciaron al haber pertenecido a ese acordeón. De lo contrario, se presupone que tenían conocimiento de ello, porque además la boleta aparece con el nombre, el color, etcétera. Número, todo es coincidente. Y me parece que a partir incluso de que se haga el conteo y que se haga ya la designación de quienes ganaron, me parece que son temas que deben de ser impugnables, en razón de que precisamente hay un vestigio de poca honestidad o de corrupción, llamémosle así, en esos acordeones. ¿Quién los estableció? ¿Quién pagó? ¿Cómo los distribuyó? Si se supone que no hay ningún partido político y estaban prohibidas estas cuestiones. Perdón que te interrumpa, Magdalena, pero un ejercicio de una mesa. ¿Llegó a tu casa el acordeón? Sí, llegó. ¿Llegó a tu casa el acordeón? ¿Llegó a la tuya? Sí, y aquí a lo la mía traigo. También. Y aquí lo traigo. Eso, perdón, pero es carísimo. ¿Quién pagó eso? ¿Quién imprimió esa cantidad de acordeones que además, pues no es una sola tinta, son varias, es un ejercicio, y la repartición misma? Eso tiene que ser un dispendio enorme, que además en este caso lo escandaloso sí es el gasto, pero lo que hay detrás, lo siniestro del interés de imponer y de promover inequitativamente a los perfiles, es lo más grave. Así es. Era tan compleja la elección, no solamente por la especialidad, sino porque además 19 estados se vincularon con otras elecciones estatales también. Entonces, la entrega de tantas boletas sin explicación, sin conocimiento, con un sinnúmero de nombres, con una letra muy pequeña para personas que fueran a votar, era materialmente imposible. De tal manera que estos acordeones son claramente una evidencia que establece justamente parte de estas irregularidades. Y me gustaría poner aquí este tema. Mira, no solamente son acordeones, sino que estos ya están impresos. Pero particularmente hay una aquí de jueces, en donde adviertes que hay un sticker
Sí. Y en este sticker, si lo levantas, te vas a dar cuenta, bueno, aquí son 3 candidatas, Sí. tienen el mismo color, y luego si levantas el sticker, te das cuenta que no son 3, son 2. solo 2. Son solo 2. Y dos estaban, Dos, y sí la estaban tercera. las dos, Sí, pero se agregó la agregaron tercera. a alguien más. De tal manera que no solamente esto sirvió de base para apoyarse en las elecciones, este acordón, sino que además hubo más alteraciones al agregarse este sticker. ¿Qué sucede aquí? Tienes que hacer una investigación. Se tiene que hacer una investigación por parte de la Fiscalía General, la especializada en delitos electorales, porque esto no solamente es una cuestión estatal, sino aquí hay que ver, es la candidata quien se interesó en hacer esto, no creo que haya sido gratis, porque se generó en el mismo color, en el mismo tamaño, el tamaño del sticker, se agregaron las 2 personas y aparte se agregó una tercera. Y solo cambiaban de acuerdo al distrito Así es. electoral los nombres y las claves de la sugerencia para votar, que de acuerdo con lo que dijo Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, es que fue resultado de la creatividad de las y los mexicanos, el uso de los acordeones. Ahí veíamos a algunos funcionarios, al esposo de la presidenta Claudia Sheinbaum, utilizando su acordeón. Sobre esto que decía Alex, sobre la posibilidad de tener un ministro en la Corte de origen indígena, pues en las primeras declaraciones que dio él en las primeras horas, dijo que pues eso se había logrado, los resultados preliminares que lo ponían a la cabeza como una elección del pueblo. Por lo menos en los sondeos que yo vi en los medios de comunicación, particularmente en Oaxaca, en donde es originario el abogado Hugo Aguilar, la gente utilizaba los acordeones y no sabía, y literalmente decían que de Tin Marín, de Dopingüe, así elegían a los votos. Nos pueden distraer con este doble discurso de una persona indígena, de origen indígena, a cargo de la Corte, pero que no necesariamente fue electa por el pueblo o elegida por el pueblo. Naturalmente, es un discurso muy persuasivo y loable, sobre todo en este país con tanta inequidad y desigualdad. Decir, mira, tu nuevo ministro tiene ciertas identidades que se van a identificar contigo, que son en gran parte de la población. Pero hay que decirlo muy claro, ninguna condición socioeconómica, ni el sexo, ni la escolaridad garantizan imparcialidad. Nada. No hay elementos que podamos decir, estas son las garantías mínimas que nos pueden hacer mucho mejor, que tengan mucho mejor desempeño cuando están en los cargos del Poder Judicial. En realidad, lo que sí tenemos son incentivos, lo que sí tenemos son contrapesos, y esos deben estar presentes en cualquier proceso, sobre todo dentro del Poder Judicial. La única manera en que podemos garantizar de que lleguen los más preparados o que lleguen los que tienen más méritos es a través de incentivos y de programas que evalúen perfectamente y los pongan en condiciones de equidad para saber quién accede a los cargos. Esos instrumentos son contrapesos, permitan evaluar incluso habilidades como tan importantes como las emocionales que están dentro de la gestión de las actividades del Poder Judicial. ¿Y este Tribunal de Disciplina Judicial podría ser un contrapeso para ministros y No, ministras? no lo está dirigido. Está dirigido justo para ser un contrapeso, pero con respecto a los que están todavía de carrera. Es muy posible que ya no alcance el presupuesto, por los datos que tenemos de la cuenta pública sabemos que no va a alcanzar, no va a tener dinero suficiente para poder realizar una segunda elección. Posiblemente nos quedemos aquí con este porcentaje de jueces a ver no electos y aquellos que ya son de carrera se permanezcan. Entonces, esa va a ser la expectativa y la justificación de decir, miren, ya hicimos no la nos prueba, alcanzó. ya no nos alcanzó, pero hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Pero no va a haber este ejercicio de reconocimiento de no fue lo que esperábamos, nos dijo la gente, no es así, y pues no coincide esto que insistimos que era el 95% de la aprobación en nuestro proyecto o la interpretación de que quien votó por nosotros buscaba este plan C, ¿no? Pero además creo que no hay que perder de vista que la modificación de la Corte se reduce de ministros, pero no se reduce, es decir, quedan 9 ministros, 9, pero para una acción de inconstitucionalidad requiere 8 votos. Sí. Y creo que ese es el mayor punto toral. O sea, en realidad, esta integración con gente afiliada al partido oficialista, pues difícilmente va a declarar inconstitucional algo así. Pues ya estaremos muy pendientes de lo que comunique mañana el INE. Se canceló el mensaje en cadena nacional que iba a dar hoy la presidenta del Instituto Nacional Electoral para dar a conocer los resultados de la Suprema Corte de Justicia. Mañana los
los conoceremos. Aquí estaremos, porque Mañana los además conoceremos. nos tocará al momento el noticiario aparentemente, Ale. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, a nuestros invitados de esta noche, Magdalena Victoria Oliva, juez en retiro, y Sebastián Arcos Robledo, coordinador de datos en Mexicanos contra la Corrupción. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias.